Konnichiwa, mis ninjas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a Contenido Ninja. Yo soy Jauma, el ninja del contenido. Hoy estoy grabando en este coche y hoy va a ser un podcast un poco diferente en el sentido de que normalmente pues sí hablo de temas relacionados, ¿no? Pues con creación de contenido, con marca personal y estrategias y cosas que he visto en una newsletter y bueno, pues todas estas cositas. Hoy va a ser un podcast más de, bueno, he tomado una decisión respecto al podcast, respecto a la newsletter. Y bueno, pues vengo a contártelo. Creo que es importante que la persona a la que sigues, el creador o creadora, yo en este caso, pues vaya explicando un poquito, ¿no? También por dónde van los tiros, qué pretende, qué planes de futuro tiene con su contenido, porque al fin y al cabo, pues bueno, tú eres una persona que me sigue y considero que como mínimo tienes que saber pues qué es lo que va a pasar, ¿no? Ya te digo, tampoco va a ser un cambio drástico, pero bueno, me apetecía hablar de esto, me apetecía un ratito así de tú a tú, más que hablar de temas importantes, ¿no? No es que no sea importante esto, pero ya me entiendes, más que un podcast al uso de una estrategia para tener mejores resultados. No, hoy te voy a hablar de mí, te voy a hablar de contenido ninja y te voy a hablar del podcast, etcétera. Lo primero de todo, si estás escuchando esto, hay una probabilidad bastante alta de que también estés suscrito a la newsletter. En ese caso, pues muchas gracias porque ya somos más de 1000 personas dentro de la newsletter, más de 1000 personas dispuestas a aprender sobre crear contenido y mejorar pues nuestra marca personal. Y el tema es este, es que he tomado una decisión y es que esta newsletter y podcast, porque al final va unido, porque lo publico todo en Substack, que es esta plataforma que te permite hacer un poco de todo. Yo estaba publicando hasta ahora 3 veces a la semana. A lo largo de la historia de Contenido Ninja, que llevo ya 1 año y medio o más, ya como que he probado diferentes maneras de tratar la newsletter y el podcast, ¿no? Normalmente el podcast siempre se ha mantenido una vez a la semana y la newsletter pues ha variado. Ha habido épocas que ha sido una vez al día, o sea, diaria, luego una vez a la semana, luego una vez, y como estamos ahora, pues 3 veces a la semana, a no ser que tenga un lanzamiento, que tenga alguna cosa más que decir o lo que sea. Y estas 3 veces a la semana están siendo los lunes y los miércoles estoy publicando una newsletter normal y luego el viernes estoy publicando una newsletter en la que va el podcast, ¿vale? Esto va a cambiar. Ahora voy a publicar seguramente los martes, seguramente estés escuchando esto un martes, que es el primer día que voy a empezar con esta nueva estrategia, podríamos decir, con la newsletter y el podcast, todo junto. Es decir, voy a mandar un mail a la semana, que va a ser un mail donde voy a proporcionar información de valor, aunque bueno, esa palabra hay las típicas palabras de valor. Llegar al siguiente nivel, estas cosas me dan un poco de tirria, pero bueno, digamos que hay información interesante, ¿no? Y luego aparte, pues lo publicaré publicaré el podcast junto a esa newsletter, ¿vale? Puede que la newsletter tenga que ver con el podcast o puede que no, ¿vale? Al final, Substack te permite hacer eso, te permite publicar una newsletter que le llega a todo el mundo, pero aparte distribuir tu podcast en el resto de sitios, Apple Podcasts, Spotify, bla, 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 ¿vale? Entonces, a partir de ya, hoy, esta semana, no vas a tener 3 correos de contenido ninja a la semana, sino que vas a tener uno y además ese uno va a ser en el que va a ir un podcast. Que el podcast lo puedes escuchar al momento o lo puedes escuchar más tarde, ¿vale? Esto ya te lo montas como quieras. Ahí estará publicado, ¿vale? Entonces, cada martes, en principio a las 7 de la mañana, abrirás tu correo o tu aplicación de podcast y ahí voy a estar yo, ¿vale? Que si alguna semana me apetece mandar un correo más, pues lo hago, ¿vale? Pero así como fijo, va a ser así. Todo esto es por varios motivos. Es primero porque me he dado cuenta de que a nivel de lo que sería vender, ¿no? Mis servicios, mi membresía, mis cosas, me está resultando mucho más útil LinkedIn, donde sí publico cada día, y Threads, que también estoy ahora publicando muchos hilos en Threads y tal, son como estos 2 canales donde estoy teniendo más repercusión. Muchísimo más que la newsletter, ¿vale? O sea, muchísimo más. Sin embargo, la newsletter no la voy, ni quiero, ni puedo dejarla, ¿vale? Y el podcast tampoco. Y el podcast lo estoy publicando en Substack. Entonces, yo creo que si publico uno a la semana, va a tener la misma repercusión que si publico 3, ¿vale? Entonces, ese tiempo que no voy a invertir en crear 2 newsletters más, lo voy a invertir en prospectar, en preparar mejor contenido, quizá en grabar algún vídeo más, ¿no? Pues para TikTok o para, pues esto, ¿no?
porque también tengo TikTok por ahí, o para LinkedIn directamente, ¿no? O para preparar mejor el podcast, ¿no? Que yo creo que también está bien. Yo creo que la temática del podcast ahora está bien. Luego hay otro tema, y es que, bueno, hasta ahora he publicado los podcasts los viernes. Y yo vi que, como que, sí que es verdad que las estadísticas son un poco raras a nivel de... Es muy difícil saber cuánta gente te escucha realmente, es muy difícil. Pero sí que es verdad que me doy cuenta de que con otros podcasts que he tenido había más feedback, ¿no? Y la gente me contestaba más, oye, pues lo he escuchado, me ha gustado, me ha parecido bien, ¿no? Tal y cual. Con Contenido Ninja hubo una época que sí, pero desde que lo publico los viernes no. Entonces cambió eso ya. Además he estado hablando con gente que, como yo, lleva muchos años en el podcast, pero gente, bueno, pues que publica más frecuentemente o ha probado más cosas. Entonces me han dicho que los viernes es un suicidio publicar un podcast, que lo mejor es publicar de lunes a jueves, ¿vale? Y dentro de eso, varias personas me han comentado que el martes sería el mejor día, ¿vale? Que también coincide con gente que me he enterado o que me han dicho que el martes es un buen día para publicar newsletter también. Entonces, bueno, yo por eso lo voy a publicar el martes y vamos a ver qué tal funciona. Que luego tengo que cambiarlo, pues lo cambio, no pasa nada, ¿vale? Al final, todo esto es un poco, ¿cómo se llama ahora? Building public, ¿no? Voy a explicar un poco cómo me van las cosas. Entonces, esto es por un motivo de organización, por un motivo de prioridad y por un motivo bueno, de intentar que mi contenido llegue a más gente, ¿no? Pero luego también hay otro motivo, y es que ahora mismo necesito enfocarme en otras tareas y tener la obligación de 3 newsletters semanales, como que me quita un tiempo que bien empleado en otras cosas me va a reportar más beneficio a la larga. Entonces, como digo, tengo que priorizar. Vale, he tenido que hacer una parada técnica. Como iba comentando, ¿qué son estas otras cosas? Pues por un lado LinkedIn, ¿vale? Ya no tanto el crear contenido en LinkedIn, sino el hablar con la gente, ofrecer mis servicios, etcétera. Eso por un lado. Y luego por otro lado, temas ya más personales. Últimamente me he lesionado varias veces el pie, entonces tengo que poner remedio, tengo que hacer deporte, tengo que cuidarme, ¿vale? Y luego también, pues bueno, pues eso, hacer deporte, cuidar mi alimentación, es decir, se me ha ocurrido un proyecto. Esto que voy a decir ahora a lo mejor no lo hago, pero me parece bastante gracioso, que se llama Mazao a los 40, ¿vale? Estoy grabando esto en agosto, en noviembre voy a cumplir 39 y mi objetivo sería llegar a, cuando cumpla 40 años, estar en buena forma. Mazao a los 40, no sé si llegaré, Mazao, pero al menos en buena forma, ¿vale? No es que esté gordo, pero me sobran unos kilillos, no estoy en muy buena forma, me lesiono con mucha facilidad y aunque estoy bastante bien del estómago en comparación con otras épocas de mi vida, este verano y desde hace un tiempo no estoy cuidando en nada mi alimentación. Entonces, bueno, lógicamente, cuando uno dice, me voy a poner a comer mejor, a hacer deporte, bla, 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 ¿no? Como que empiezas con mucha motivación, pero tienes que analizar y poner en la balanza todas las otras cosas que tienes en tu vida. Y claro, yo tengo mi trabajo por cuenta ajena, yo ya trabajo 6 horas fuera de casa cada día, pero es que además tengo contenido ninja, tengo las mentorías, tengo servicios que ofrezco. A muchas cosas tengo que decir que no. O sea, antes de ponerme a grabar esto, me han dicho, oye, Jaume, ¿puedes ir tal día a hacer una grabación para una empresa y tal? Y joder, podría haber ganado bastante pasta, pero no puedo. ¿Por qué? Pues porque trabajo, ¿vale? Entonces, bueno, son cosas que con el tiempo, pues bueno, tienes que ir lidiando, ¿no? Y ver de qué manera solventarlas, solucionarlas, ¿no? Pues en este caso, pues intento mandar a otra persona a mi confianza, bla, 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 ¿no? Pero esta es una de las cosas que, bueno, pues cuando estás emprendiendo, pero a la vez trabajas por cuenta ajena, pues bueno, pues estás un poco limitado, sobre todo en horarios de ciertos días de la semana, porque tienes que estar trabajando, ¿vale? Pero yo mi trabajo no lo quiero dejar porque me gusta, estoy cómodo, estoy contento y bueno, pues eso, es mi trabajo, ¿no? Ya me bajé de horas para poder dedicarme más a mis cosillas, pero lo que es el trabajo en sí, pues bueno, pues ahí quiero seguir como mínimo durante unos cuantos años más. Entonces, bueno, esto es un poco las novedades. Como veis, tampoco es una cosa muy loca, ¿vale? El podcast lo paso a los martes y la newsletter una a la semana los martes. Espero que con este cambio me permita a mí rascar unas orillas a la semana para poder dedicarme a mis cosas. Es posible que los posts de LinkedIn pues también baje el ritmo, ¿vale? Estaba un post diario,
pues a lo mejor bajo el ritmo, ¿vale? Y normalmente yo me los preparo una semana vista, ¿eh? O sea, tampoco es que esté cada día ahí. Mi intención es que de lunes a viernes yo no tenga que preocuparme demasiado del contenido que genero, si grabo, si no, si tal y cual, ¿vale? Siempre va a haber algún día que tenga algo que hacer porque quedo con gente para grabar o me invitan a otro podcast o cosas así. Pero en general que no tenga que levantarme yo por la mañana y tenga que pensar, tengo que grabar esto, tengo que publicar una newsletter, bla, bla, bla. Es decir, el fin de semana, sábado por la mañana, porque el sábado trabajo también, sábado por la mañana y el domingo, pues el rato que pueda, pues lo dedico a esto y lo dejo todo programado. Y el resto de semana, pues a cuidarme yo, cuidarme yo. Creo que estoy en un momento en el que necesito hacerlo y bueno, me apetece hacerlo, todo se ha dicho. Entonces, nada más, como digo, todos son cosas de prioridad y creo que es algo bastante lógico y entendible, ¿no? Así que, bueno, ya te he dicho, un podcast un poco atípico a lo que tengo acostumbrado a la audiencia, pero no te preocupes que la semana que viene vengo con uno muy, muy, muy chulo que creo que te va a gustar y te va a servir mucho. Gracias por escucharme, nos vemos en el dojo. Adiós.